Dios te bendice, hijo. Amén, aleluya. Gracias. Adelante, que le bendiga. Dios te bendice. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo está? Bendecido, en victoria y lleno de recalentado. Es un placer, es un gozo, es una alegría volver a estar en la casa de Dios, volver a tomar este lugar que no merecemos, pero por la misericordia de Dios usted y yo estamos aquí. Y qué gusto, hermano. Ahorita hablaba el pastor de lo que hemos pasado al transcurso del año, que ya está por terminar, y algo de la prédica se refiere a eso. Yo sé que es Dios hablando a través de su Espíritu Santo, y uno como tiene la oportunidad de pararse en este lugar y predicar la palabra de Dios, y yo creo que es lo mismo para todos mis hermanos que predican en este lugar. Cada vez es más difícil, hermanos, traer alimento al pueblo de Dios, porque la iglesia cada vez es más madura. Usted ya no es el mismo que cuando empezó el año. Usted ya es más maduro espiritualmente, ya necesita palabra más sólida, palabra más poderosa. Y uno que tiene la oportunidad de predicar tiene la responsabilidad de prepararse más, de encomendarse más a Dios, de buscar más de Dios, del Espíritu Santo. Y ahorita que estábamos ahí atrás, me decía el pastor, y veíamos cómo Santi, el niño de mi hermana Daniela, cantaba las alabanzas a Dios. Y eso es sinónimo de que la iglesia está aquí, su Espíritu Santo, hermanos. No es otra cosa más que el Espíritu de Dios obrando en cada corazón, aún y tan pequeñito que sea, aún y tan grande que sea, es Dios glorificándose a través de su vida y de mi vida. Dele un aplauso a Dios por todos los milagros y bendiciones que hemos recibido. Amén. La gloria sea para Cristo, hermanos. Y entrando a la palabra, abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 28. Hechos 28, del 1 al 10, vamos a leer. Cuando la tenga, glorifique al Señor. Incline su rostro, hermanos, para ponernos en las manos de Dios y que sea su Espíritu Santo hablando en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, en esta noche, porque su misericordia y su gracia, Señor, está en nuestras vidas, Señor, día con día, Padre. Le pedimos a su Espíritu Santo, Señor, en esta hora que tome el control de este lugar, Señor, que prepare los corazones de mis hermanos, Señor, para poder recibir su palabra, Señor, que use mi vida, Señor, y mis labios para que a través de ellos, Señor, su Espíritu Santo traiga una palabra de bendición a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Dios, porque usted nos da la oportunidad de buscarle en su casa, de alabarle y de glorificarle, Señor. Ahora, Padre Santo, sea usted en este lugar derramando bendición abundante sobre cada uno de ellos, Señor, y sobre mi vida, Padre, y que de este lugar salgamos fortalecidos, Señor, en su espíritu, salgamos bendecidos, Señor, y podamos poner por obra su palabra. En el nombre poderoso de Jesús le damos toda la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios así, hermanos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, y a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días.
Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Esta prédica, hermano, tiene por nombre Sobrevivir. Es un título muy cortito, pero ahorita usted va a ver por qué el título. La palabra sobrevivir significa seguir vivo. Usted y yo seguimos vivos, amén. Dice que es seguir vivo después de un hecho determinado, principalmente si ese hecho es peligroso. En esta noche la palabra de Dios nos habla de la vida de Pablo, que en base a los planes y a los propósitos de Dios, Pablo tenía que llegar a Roma. ¿Por qué tenía Pablo que llegar a Roma? El propósito de Dios en la vida de Pablo era usarlo para expandir el reino de Dios. Pero en Hechos 23:11 dice la palabra de Dios que a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo. Pablo en ese día estaba encarcelado. Y Dios le dice estas palabras a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, Pablo. ¿Cuántas veces usted ha estado en luchas y pruebas? Y póngase a pensar si usted tiene ánimo. Yo creo que no. ¿Cómo va a ser posible que un hombre encarcelado tenga ánimo si está privado de su libertad? Tal vez usted y yo hemos tenido momentos difíciles y no tenemos ánimo. Ánimo de buscar de Dios, ánimo de leer la palabra de Dios, ánimo de platicar con la familia, con los amigos, con los familiares, porque estamos en una lucha o en una prueba muy difícil. Pues el Señor le dice a Pablo: ten ánimo. Y la diferencia entre Pablo y tal vez nosotros es que Pablo sabía en quién confiaba. Pablo sabía quién era su Dios. Pablo sabía quién lo respaldaba. Y aún encarcelado, él creyó las palabras del Señor, que en esa noche le dijo que era necesario que él fuera a Roma a testificar quién era Dios. Días atrás acabamos de celebrar la Navidad, la Nochebuena, y yo me imagino que fue un día muy especial para todos nosotros, porque celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy podemos usted y yo decir con gozo y con alegría que conocemos a nuestro Salvador. Amén. Usted conoce quién es su Salvador. Tal vez navidades pasadas, años nuevos atrás, nuestra Navidad era diferente, y ya lo predicaron mi esposa y la hermana Elvira, predicaciones atrás la semana pasada. Pero hoy tenemos un gozo especial en nuestro corazón, porque sabemos quién es nuestro Salvador. Pero como el Señor no se cansa de bendecirnos, hoy el Señor le dio la oportunidad de estar en este lugar para recibir esta palabra. Y yo por fe le digo, hermanos,
que esta noche el Señor va a hablar a su vida y usted va a ser bendecido. ¿Cuántos lo creen? Terminándose el día de hoy, faltan solamente 4 días para que termine este año 2019. Y si usted hace un poquito de memoria, tal vez en el transcurso de este año hubo momentos muy difíciles que usted pasó, en lo individual, en lo familiar, en lo laboral. Y algunos de esos momentos tal vez fueron peligrosos para su vida, para su esposa, para sus hijos. Tal vez usted padeció enfermedades, tal vez usted se quedó sin empleo, tal vez hubo escasez económica, tal vez hubo problemas en su matrimonio, con sus hijos, con sus papás, con sus hermanos, con sus tíos, sobrinos, con sus compañeros de trabajo. Tal vez hubo disgustos y problemas. Y dése cuenta, hermanos, que si hoy usted está en este lugar, significa solamente una cosa: usted ha sobrevivido y Dios lo tiene hoy aquí con vida y con salud. Y yo creo que ese es un motivo suficiente para glorificar el nombre de Dios y exaltarlo. Porque hemos orado hoy por mis hermanos que necesitan sanidad, y nosotros, gracias a Dios, tenemos salud. Hay hermanos que tal vez hoy no tengan empleo, y usted y yo tenemos un empleo. Hay hermanos que tal vez perdieron su hogar, sus muebles, su automóvil, y usted y yo no estamos en esa situación. Eso es motivo para glorificar el nombre de Dios y darle gracias a Dios por tantas bendiciones. Entrando ya a la palabra, en el versículo 3, nos dice la palabra de Dios que Pablo, habiendo recogido unas ramas secas, las echó al fuego, y sacudiendo su mano, una víbora, al sentir el calor del fuego, se le prendió de la mano a Pablo. Usted se puede imaginar ese cuadro de Pablo al momento en que la víbora le muerde la mano. Cuando una víbora le muerde la mano a una persona, hay muchos síntomas que esa persona padece a causa de esa mordedura. Yo le voy a mencionar algunos. Se le hincha la cara y el cuello en pocos minutos después de haber sido mordido. No puede respirar, y viene la peor parte, ya que debido a la hinchazón de la vía respiratoria, se ahoga como si le estuvieran ahorcando, y hace enormes esfuerzos para poder respirar. Los labios se le ponen morados, los ojos, por su desesperación, parece que se le van a salir, y por último la persona comienza a convulsionar. Al final viene la quietud de la muerte y la persona perece. En el versículo 4 nos menciona que la gente que estaba alrededor de Pablo pudo observar la mordedura de esa víbora, y esa gente decía esto: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. En otras palabras, la gente esperaba que Pablo muriera a causa de esa mordedura. Anterior a este hecho de Pablo y la víbora, Pablo por poco muere ahogado en el naufragio. Ahogado. Dios lo rescata de no morir ahogado, y ahora le pasa lo de la mordedura de la víbora. Por eso esta gente decía: este hombre, ¿qué pecado ha cometido que la justicia lo quiere alcanzar? Tal vez usted en lapsos de su vida ha padecido una prueba tras otra. Todavía no sale de una cuando ya está en otra, y le sigue otra más fuerte y otra más fuerte.
y tal vez ha escuchado comentarios de las personas que le rodean hacia usted. Pues qué pecado has cometido, que mira cómo te trae, o en qué pasos andas, mira cómo andas. ¿Qué hiciste de malo para que estés pagando todo esto? Bueno, usted y yo hoy nos podemos vestir de Pablo, y no es que estemos en pecado o hayamos hecho algo malo, sino hay un propósito de Dios en su vida y en mi vida. No debe de afligirse usted por las pruebas y luchas. Mire este pasaje de Pablo. Él había padecido del naufragio, casi muriendo ahogado, y Dios lo rescata. Ahora lo muerde una víbora, y para sorpresa de todos aquellos que estaban alrededor de él, Pablo no padeció ninguna de las cosas que yo le acabo de mencionar, de los síntomas que una persona tiene al morderlo la víbora. Así como Pablo sobrevivió a estas dos pruebas, usted y yo hoy podemos decir que hemos sobrevivido a muchas pruebas. Y hoy podemos darle gloria a Dios porque nos tiene en este lugar vivos, sanos, podemos respirar, podemos movernos, podemos o pudimos celebrar una Navidad más con nuestros seres queridos, y Dios nos permita celebrar un fin de año más. Amén. El versículo 5 y 6 nos menciona que Pablo no padeció ningún daño, y ellos estaban esperando a que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas viendo que esto no le sucedía, cambiaron de parecer y llegaron a pensar que Pablo era un dios. En Lucas 10:19 nos dice la palabra de Dios: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios cumple sus promesas, hermanos. Dios ha prometido que nada nos va a dañar, que así vengan pruebas y luchas, Él nos va a sacar adelante y vamos a sobrevivir de todas esas pruebas y todas esas luchas. Amén. En el versículo 7 dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Yo quiero dar un testimonio. Hace precisamente una semana atrás, varios jóvenes de esta iglesia fueron a predicar la palabra del Señor a Zacatecas, junto con mis hermanos. Por ahí del mes de septiembre, el pastor dio el anuncio de la actividad que se iba a hacer en diciembre. Y cuando el pastor da el anuncio y menciona jóvenes, yo luego pienso en mis hijos. Pero yo veía que para Alejandrita iba a ser muy difícil por su escuela. No sabía si José podía ir por su trabajo. Y el único que me faltaba era pensar en Brandon. La mayoría conoce a Brandon. Desde que el pastor dio el anuncio, yo me puse a orar por él. Y en mis oraciones yo le decía al Señor: Señor, yo quiero que mi hijo Brandon sea un adorador suyo. De los 3, Brandon es el que es un poquito más distraído para las cosas de Dios. Y yo oraba por él. 2 semanas atrás, antes de irse a Zacatecas, vinimos un miércoles de oración, mi familia y yo, y estando yo hincado en una de las sillas orando, de repente oigo por este micrófono la voz de Brando dirigiendo la oración. Cuando yo escucho la voz de él y empiezo a escuchar lo que él ora,
yo me doy cuenta que mis oraciones no han sido en vano. Me puse a llorar ahí en mi silla. Me dio mucho gusto escucharlo. Ya lo había escuchado en casa. Pero yo le decía al Señor: Señor, toque el corazón de mi hijo y haga que le sirva como usted quiere que le sirva. Y tal vez para usted no es muy significativo eso, pero para mí sí, porque es algo que yo anhelaba en mi corazón ver, que Dios me diera la oportunidad de ver a mi hijo dirigir la oración, alabar y glorificar el nombre de Dios sin pena, sin vergüenza. Y ese día sucedió ese milagro para mí. Cuando llegamos a casa, usted conoce el lenguaje de los jóvenes, y yo traía gozo, hermanos. Y me dice Alejandrita en sus palabras: ay, papi, no es para tanto. Y no lo digo para vergüenza de Ale. Y mi respuesta hacia Ale fue: no sabes cuánto le he orado al Señor para que lo que sucedió hoy sucediera. Yo no sé cuántos de ustedes oraron por sus hijos, pero muchas oraciones Dios las escuchó. No nada más la mía, hermanos. Fueron 12, 14 jóvenes a ese lugar. Y tal vez los papás de esos jóvenes que fueron a ese lugar, ya pasó una semana, ya platicaron con cada uno de ellos. Y tal vez ese joven les ha contado cosas que ustedes nunca se imaginaron que hubieran pasado. Cuando se llega el día de que ellos se van, igual me puse a orar y yo le decía: Señor, use el corazón de estos jóvenes para que a través de su vida sea usted glorificado en aquel lugar. Que ellos sean portadores dignos de su palabra. Que aún así de pequeñitos tengan una madurez espiritual sorprendente y les permita que de su boca salgan palabras de bendición para aquella gente que le necesita. Y así fue, hermanos. Oyendo al pastor, oyendo a hermanos que fueron a ese lugar, me doy cuenta que Dios respalda su obra, porque la obra no es de usted ni mía, es del Señor. El Señor es el que da los dones. El Señor es el que pone las palabras en su boca. El Señor es el que usa su vida. Y para mí fue un gozo tremendo cuando llegaron el día domingo y ver la cara de Brandon sonriente. Cuando yo estaba pequeño, yo viví mis vacaciones de la escuela, que eran de verano. Yo viví en ranchos que tenían mis tíos, y a mí sí me gusta vivir en ese lugar. Pero usted sabe que los jóvenes de hoy no les agrada tanto los lugares del rancho. Yo, antes de que se fueran a ese lugar, platicando con Brandon, él me decía: pa, es que allá hay mucha escasez. Yo no estoy acostumbrado a eso. No hay internet. ¿Qué voy a hacer sin el celular? ¿Dónde me voy a dormir? Hace mucho frío. ¿En qué cama me voy a acostar? ¿Qué voy a comer? Y otras escaseces que no se las puedo decir porque son muy personales. Y tal vez algunos de los papás que tienen hijos que fueron a ese lugar saben de los que les estoy hablando. Y yo, orando al Señor, le decía: Señor, que eso no le importe a mi hijo. Usted úselo. Glorifíquese en su vida a través de él, que personas sean alcanzadas
que corazones sean quebrantados a través de la palabra. Quíteles la pena y la vergüenza de compartir su evangelio. Que vayan y lleven las buenas nuevas de salvación a ese lugar. Cuando llegan, los recibimos y me pongo a platicar con él. Le digo, ¿qué fue lo que más te gustó? La comida, los taquitos de borrego. ¿Qué fue lo que no te gustó? Que no tenía privacidad. ¿Y qué aprendiste? A vivir en carencia. Uno como padre, hermanos, quiere darle lo mejor a sus hijos. Usted se esfuerza en su trabajo día y noche. La mamá en casa se desvela por ellos. Hace todo lo posible porque no les falte nada. Ellos aquí conocen de Cristo y usted los ve y a veces no son felices. Vienen enojados, inconformes, a veces ni ganas de estar aquí porque se les ve en su rostro, jóvenes. Tal vez a nosotros como papás nos pueden engañar, pero a Dios no. Y platicando con el pastor, los niños de allá, aún sin tener a Cristo, son felices jugando en el lodo, comiendo frijol, huevo, sin internet, sin computadoras, sin videojuegos, sin ropa de marca ni tenis de marca. Para ellos el caminar alrededor del rancho es su felicidad. Y yo le comentaba al pastor, tal vez nosotros como padres los tenemos sobreprotegidos, mimados. Y ellos aquí están acostumbrados a extender la mano para pedir. Ahora hay que enseñarles a extender la mano para dar. No están acostumbrados a eso. Pero la obra es de Dios, hermanos. Y yo sé que Dios, algunos de esos 12, 14 jóvenes, ha hablado a sus vidas y hoy saben cuál es el ministerio que Dios tiene para ellos. Ya saben para qué les habló el Señor, Aldair. Ya sabes a qué te mandó el Señor. Tal vez usted y yo estuvimos sufriendo aquí en casa porque ¿qué le estará pasando a mi hijo? Y yo le voy a dar un consejo si usted me lo permite. Deje que el Señor eduque a su hijo. Deje que el Señor trabaje con su hijo. Entrégueselo a Dios, hermano. El Señor no se equivoca. Tal vez nosotros podemos estarlos echando a perder con tanta comodidad, con tanta cosa que les damos sin esforzarse ni en lo más mínimo. Pero Dios sabe lo que Él tiene que hacer con la vida de ellos. Dios sabe para qué han sido llamados cada uno de ellos. Y si ya ellos pudieron ir y venir en victoria, no retroceda con ellos de ahí para adelante, hermanos. No los vuelva a consentir tanto, no los mime tanto. Déles el amor que ellos necesitan. Platique con ellos, compréndalos, escúchelos, pero pónganlos en las manos del Señor, porque lo que Dios hace lo hace perfecto. Y aquellos jóvenes que no pudieron ir van a tener una oportunidad de ir. Y desde ahorita yo le puedo decir a los papás,
ore desde hoy por su hijo o por su hija, porque él es el próximo que tiene que hacer la voluntad de Dios, que es extender el reino de los cielos. Hay muchos jóvenes que se quedaron sin ir, pero van a tener una oportunidad para que a través de su vida personas y almas sean alcanzadas. Yo le puse a este tema sobrevivir. El día domingo que ya venían ellos de regreso, a las 7:45 de la mañana, Brandon me puso en mi celular un mensaje de WhatsApp. ¿Saben qué me escribió? Sobreviví. Para él es un logro, hermanos. Para él es algo que era imposible vivir 3 días en un rancho, sin sus papás, sin sus hermanos, sin familiares. Cuando usted y yo tenemos por delante una prueba difícil, usted tiene que confiar en Dios, porque yo sabía que no iba él mismo, que iba Dios con él, que él no lo logró en sus fuerzas, que fue Dios quien le dio las fuerzas para poder sobrevivir. No se enfermó, no se lastimó, vino bien comido. Es Dios obrando. Y así como con estos jóvenes el Señor lo hizo ahora, así con usted y conmigo de adultos, el Señor puede hacer maravillas y milagros. Dejemos el temor a un lado. Entreguémosle nuestra vida completa al Señor. Es necesario hacerlo. En todo este año, esta congregación ha sido muy bendecida. Hemos visto milagros inesperados y tal vez usted es testimonio vivo de un milagro de Dios. Hermano Gregorio, Dios ha sanado nuestro cuerpo. Nosotros como familia, hace un mes padecimos la enfermedad de mi esposa, muy difícil, pero Dios nos dio la victoria. ¿Cuántas victorias le ha dado el Señor en este año? ¿Cuántos milagros usted ha observado en su hogar, en la congregación? Tal vez usted mismo es un milagro de Dios. Confiemos en Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios en la adversidad, así como Pablo lo hizo en la cárcel, que aún estando encerrado en la cárcel, el Señor le dijo: ten ánimo, Pablo. Hoy yo le digo: ten ánimo, hermano, ten ánimo, hermana. Dios es fiel. Sus promesas Él las va a cumplir en tu vida. Él tiene grandes cosas para ti y para toda tu familia, pero es necesario creerle a Dios. Es necesario confiar en Dios, dejarle nuestras cargas a Él. Él sabe qué hacer con ellas. Tú y yo no sabemos. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de una enfermedad disentería, que es la inflamación de intestinos gruesos, que provoca fiebre, dolor abdominal y diarrea. Es una enfermedad infecciosa. Y dice la palabra que Pablo entró a verle y después de haber orado le impuso las manos y el hombre sanó. Ellos en ese viaje tuvieron adversidad. Los jóvenes en este viaje tuvieron adversidad. Antes de viajar, varios de ellos se enfermaron muy fuerte. Varias maestras padecieron enfermedad fuerte. Se les ponchó una llanta en el camino.
andaban perdiendo las maletas, pero Dios les dio la victoria. Así como se la dio a Pablo, hermanos, también a ellos se las ha dado. Y no sé cuánto tiempo ha pasado de hoy a este pasaje de Pablo, pero Dios sigue haciendo los mismos milagros y sigue prometiendo las mismas promesas que le prometió Pablo a cada uno de nosotros. Que Él todos los días estará con nosotros, que nunca nos abandonará y nunca nos dejará, y que tomados de su mano nosotros somos más que vencedores. Crea la palabra del Señor, póngala por obra en su vida, y que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe para darle dirección a nuestros hijos, para encaminarlos por el buen camino del Señor, hacer ellos y nosotros la voluntad de Dios, quitarnos de comodidades y trabajar para la obra del Señor. Abra su Biblia en Filipenses 1:29 y cuando lo tenga, póngase de pie, por favor. Filipenses 1:29. Amén. Dice la palabra de Dios así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La palabra es clara, hermanos. Vamos a padecer a causa de su nombre. Pero también dice el Señor que Él nos dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Si usted en este año ha padecido a causa del nombre de Jesús, gloria al Señor. Si usted ha tenido pruebas y luchas peligrosas y ha sobrevivido, gloria a Cristo. Yo le invito a que sea usted agradecido con el Señor en esta noche y venga y dele gracias a Dios por todo lo que ha recibido en este año. Y aún por las cosas que no hemos recibido, también démosle gracias a Dios, porque dice que Él no nos dará algo que nos aleje de su presencia. Tal vez esas cosas que no han llegado no son necesarias para nuestra vida. Tal vez usted y yo pedimos necedades y no necesidades. Amén. Venga y busque de Dios, dele gracias.